Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Espero que, ¿verdad?, estén pasándola bien y sigamos orando, hermanos, ¿verdad?, por nuestros hermanos que están batallando con su salud. Les animo a estar orando los unos por los otros y el fruto del Espíritu que el día de hoy toca, ¿verdad?, para fortalecer nuestras vidas en el Señor y en el poder de su fuerza es el fruto de la fe. Mas el fruto del Espíritu es fe. ¿Cuánto, hermanos, se necesita ahora más que nunca, hoy en día más que nunca, nuestra iglesia, nuestras familias, ¿verdad?, tener ese espíritu o ese fruto del Espíritu que es la fe? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la fe? En Mateo 8:10 la Biblia nos dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Mateo 9:2 la Biblia nos dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En Mateo 9:29 la Biblia nos dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. En Mateo 15:28 la Biblia nos dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En Mateo 17:20 la Biblia nos dice: Jesús le dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En Romanos 10:17 la Biblia nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos 11:1, ¿verdad?, la Biblia nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos hablar, es un tema, hermanos, para vasto hablar de la fe, ¿verdad? Pero en esta mañana quiero hablar de la fe, no como nuestra doctrina, nuestra creencia, sino voy a hablar de la fe, ¿verdad?, de esa confianza que debemos tener en Dios para que suceda algo, para que Dios actúe, para que Dios obre, ¿verdad?, en nuestra vida. Podemos entender la fe, hermanos, en esta mañana como partiendo de un Dios de fidelidad, el Dios de la fidelidad. En Salmo 89:1, la Biblia nos dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Podemos en esta mañana pensar o reflexionar sobre la fidelidad de Dios, hermanos. Nuestras almas adoloridas, atribuladas, ¿verdad?, que se cansan, que se menguan, que se fatigan, podemos ir a Dios y llenar nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas, y hallar ese ánimo, ¿verdad?, para ponernos ante Él y estar de pie, porque Él es fiel a su palabra y a lo que Él nos promete. Somos bendecidos, hermanos, al saber que Dios es fiel, que Jesús es fiel, que la Biblia es fiel. De allí parte toda nuestra fe, en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Cristo es, en lo que Cristo hace, en lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios hace, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Ahora, hermanos, ¿cómo es la fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? La fidelidad o fe se define como la lealtad, la confianza e inmutabilidad. La lealtad, la confianza e inmutabilidad de nosotros hacia Dios. Esa confianza, esa lealtad, esa inmutabilidad. Confianza en Dios, lealtad a Dios y no cambiar nuestra posición, sino permanecer únicamente, ¿verdad?, confiando y leales a Dios. Es la fe, hermanos, que depositamos en Dios y su voluntad,
en Dios y en su palabra. La fe es el fundamento, hermanos, o debiera ser el fundamento que controla y dirige nuestra vida cristiana. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cualquier aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Manteniendo una lealtad, una confianza, una inmutabilidad en Dios y en su palabra. La fe, hermanos, es la cualidad que Dios usa para beneficiar a sus hijos, para beneficiar a la iglesia. Es el recurso que Dios nos ha dejado para que nosotros, ¿verdad? Seamos movidos para obtener cosas de Dios. Podemos obtener cualquier cosa de Dios, hermanos, por medio de la fe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos, hermanos, crecer en esta gracia divina de la fe? Primero, hermanos, desee llevar una vida santa que manifieste el control del Espíritu Santo en su vida. La primera cosa que debemos de hacer es santificar nuestras vidas de tal manera que se pueda ver que el Espíritu Santo controla nuestra vida. Número 2, mirar a Dios. Mirar hacia lo alto, mirar su poder que está disponible para ti y para mí. Tenemos a un Dios que es el Dios de lo imposible. Hace posible lo imposible. Moisés, ¿verdad? Dijo, ¿habrá alguna cosa difícil o imposible para Dios? No, pero necesitamos mirar a Dios. Tercero, debemos obedecer su palabra, confiando en las promesas de Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque Dios no es hombre para que mienta. Y si Él, ¿verdad?, ha dicho, lo hará. Tenemos que obedecer únicamente a su palabra, confiando en la promesa de Dios. No deje que el cansancio, la pereza, la desesperanza, la razón, la apatía, la rebelión, la carne impidan que el poder de Dios se manifieste en su vida. A veces por cansancio no oramos. A veces la pereza nos gana. A veces, ¿verdad? Parecemos que es imposible aquello, que la desesperanza, perdemos la esperanza. A veces razonamos las cosas, ¿verdad?, a nuestra manera de ser y nuestra lógica no nos alcanza porque Dios, ¿verdad?, no trabaja bajo la lógica. La apatía, la rebelión, esta carne se revela e impiden que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, en su familia, en sus hijos, en su ministerio, en su enfermedad. Acuda a Dios, hermanos, cuando se vea vencido por cualquiera de estos obstáculos que le impiden ver o que le impedirán ver el poder de Dios en su vida. Acuda a Dios, pida a Dios que le ayude, clame a Dios en oración, confíe en Dios, sea fiel en todo y espere en la fidelidad y sus promesas de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos confiar en nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.